Buenas tardes. Bueno, primero les pedimos disculpas porque estamos con algunos problemas técnicos imprevistos, a pesar de haber tomado todos los recaudos ayer y hoy temprano. Pero bueno, acá estamos para iniciar el primer coloquio que organizan la Fundación para Salud Materno-Infantil, Fundasamín, y la Red Lideral que coordina Mario del Barco. Y tenemos como invitado hoy a José Díaz Roselo, Pato para todos nosotros, de Uruguay, quien va a ser presentado por Mario. Yo antes de iniciar, no puedo iniciar este coloquio sin hacer un recordatorio y un homenaje a nuestro amigo, compañero de toda la vida, Miguel Larguía, que murió hace muy pocos días y que deja un vacío en la neonatología mundial, diría, pero particularmente de Latinoamérica, muy difícil de llenar. Lo que ha hecho Miguel por el desarrollo de la neonatología a lo largo de toda su vida es conmovedor. El currículum de Miguel está en la página de Liderar, están las palabras de Claudio Solana en el homenaje que se hizo con motivo de la conmemoración del aniversario de la maternidad Sardá, y resume fantásticamente la trayectoria de Miguel. Yo como amigo, compañero de la facultad de toda la vida y después del desarrollo de Neonat y la neonatología, debo decir que me siento un privilegiado de haber sido amigo y compañero de alguien que nos estimuló, impulsó y apoyó a lo largo de toda la carrera. De todas las virtudes que se destacan de Miguel, su inteligencia, su capacidad, su lucidez, yo quiero destacar el coraje, el valor para emprender situaciones difíciles y llevarlas adelante y empujarnos a todos nosotros a hacerlas. Y este es mi más sentido homenaje a mi amigo y compañero con quien tuve el privilegio de cenar la última noche junto con él y María Aurelia González, su mujer, quien hoy debió estar acá y por razones obvias se ha excusado de participar, pero a quien invitaremos en un próximo coloquio. De manera tal que con esto quiero rendir ese merecido homenaje y recuerdo al gran Miguel Larguía. Cedo la palabra, Mario, para que vos introduzcas a Gracias. Pato y después seguimos para no perder tiempo después de esta demora imprevista que hemos tenido. Bien, gracias Luis. Yo quiero decirle que el tema de hoy es el cerebro parental. Nos van a acompañar como panelistas la doctora Carmen Becchiarelli y también Natalia Novaro Vilar, que es psicóloga de Bahía Blanca. Y el conferencista es José Pato Díaz Roselo, un gran amigo, a quien le voy a decir que por favor diga 3 o 4 palabras sobre él mismo, sus principales hitos, y largue la conferencia, que me dé por favor pie para hacerlo. Bien, yo agradezco a todos la invitación, a Natalia por la paciencia de tener que pasarme los diapositivos, porque por un problema técnico no se pueden pasar desde mi pantalla. Así que hecha esta salvedad, quiero decir que mi formación fue una formación colectiva en un grupo que se desarrolló tal vez no solo en Uruguay, sino en América Latina en la década del 70, gracias a Caldeiro Barcia, que creó un centro que nos reunió a todos los que en ese momento teníamos desde la pediatría interés de saber más de obstetricia y saber más de la adaptación del recién nacido. Fue ahí que inicié mi carrera asistencial, que la continúo siendo docente honorario libre en la Facultad de Medicina, de Neonatología, y habiendo transitado estos 50 años desde el momento que se inició mi carrera profesional, del 72, en servicios de neonatología, y en el Centro Latinoamericano de Perinatología, inicialmente conducido por Caldeiro, luego por Ricardo Schwartz, por Fecina, y un centro que ha tenido para todos ustedes seguramente una proximidad. El otro hecho que quiero destacar es que mi formación en el tema que voy a hablar hoy surge de que, impedido de ejercer la docencia en momentos duros del Uruguay, me fui a Estados Unidos a hacer un postdoctoral con el profesor Marshall Klaus y John Kennel, de donde tengo los materiales que hoy en día voy a presentar. Y tercero, y no menos importante, quiero decirles que hablo también desde la vida familiar. Soy padre de 3, 55 años de casado, 9 nietos, el mayor de 29, la menor de 12. Por lo tanto, además de vivir en un edificio cooperativo desde hace 50 años con familias con las cuales compartimos tareas para hacer más fácil la vida profesional, sacando la parte doméstica en forma colectiva,
cocina común por 40 años, guardería por 16. Y este año cumplo 50 años de cooperativismo, de profesional de la medicina y de padre de familia. Así que lo que voy a hacer ahora es tratar de componer esto que se rompió un poco la estructura, gracias a que Natalia me va a ir pasando los diapositivos. Natalia, por favor, el primero. Espero que lo puedan poner en pantalla grande. No, el primero, a ver si podemos poner en pantalla que se vea la pantalla entera. Ahí está. No, la del anterior. Y es muy chiquito lo que yo veo, ¿eh? Estoy compartiendo pantalla entera. Se está compartiendo Chrome, no PowerPoint. Bien, a mí no me importa. Si ustedes ven pantalla entera, en la anterior, te agradezco, Natalia, hay dos anteriores. Va a ser complejo, pero... La primera. Ahí está. Bueno, simplemente decirles que nosotros somos herederos de la medicina anatomoclínica, que en el siglo XIX nos dejó un legado. Se bajó la mortalidad materna, la mortalidad infantil, y todo eso fue debido a un grupo de profesionales siguiente, entre los cuales sobre la extrema derecha están Pinar y a Pierre Boudin. Pierre Boudin daba clases de recién nacido, fue nuestro primer maestro, y escribió todo esto en 13 capítulos de un libro, pero además, siguiente, Pierre Boudin tenía la preocupación de la mortalidad, que en ese momento estaba en 200 a 500 por 1000 en Francia, y creando una consulta a los 7 días para hacer puericultura, promover lactancia y la higiene infantil. Como ustedes verán en el diapositivo sobre la derecha, en rojo eran las muertes en verano por diarrea y en negro los que iban a la consulta infantil a los 7 días de nacido. Es el creador de la consulta externa de la maternidad y la promoción de la puericultura. Todo eso nos lo resolvió. Pierre Boudin fue, en ese sentido, el que generó el impacto en el siglo XX de la mejor calidad de atención y la disminución de la mortalidad. Siguiente. Pero yo me voy a referir a algo que apareció después, y es que la lactancia, tomada como un elemento de alimentación, por ahí en la década del 40, empiezan los primeros abordajes psicológicos de la diada durante la lactancia. O sea, que empiezan a ver que hay algo más. Y ahí tienen a Melanie Klein, a Anna Freud, formación psicoanalítica, observación, y a Donald Winnicott, que llegó a decir que las madres eran mujeres diferentes, que si no las vieran con el niño, parecería que estuvieran enfermas de una enfermedad psiquiátrica por un componente obsesivo, compulsivo de atención al niño, que le llamó preocupación materna primaria. Esto en el 1947. Quiero destacar una joyita que encontré, que es la siguiente. Siguiente, por favor. No, la anterior a esa, sí, anterior. Por favor, anterior. Ahí está, bien. Y es que en ese periodo, Bowlby define el apego materno. Y ahí en el 69 hace su libro Attachment, diciendo que para estar seguros los hijos necesitaban contacto físico continuo con sus madres. Las madres eran la base segura, ayudando a sus hijos a regular los estados internos. Siguiente. Pero él estaba inspirado por Barlow y los monos y la observación del cuidado maternal en los monos. Siguiente. Y asumió que existía un modo único, universal de cuidado de los primates en las madres extremadamente posesivas, que eran la única fuente de calor, desplazamiento, protección y alimento de sus crías. En realidad, siguiente, existían otras características que emergieron en la escala evolutiva que transformaron a esos primates a lo largo de 1.000.000 de años, en 200.000 últimos, se logró el humano, aquel que tiene
tempranamente y desarrolladas características especiales que solamente las tienen los humanos. Siguiente. Es aquí donde quería hacer la pequeña observación de la literatura que surgió preparando esta conferencia, y es que si bien Bowlby dijo en el 69 la teoría del attachment y el componente social de la relación entre la madre y quien criaba, Ian Sati en el 34 escribe un libro sobre el amor y entiende que, y así lo destaca en su prefacio el comentarista Hadler, que el amor es tan protector como el sexual y la sensación de seguridad es más importante para el niño que sentir placer. Era una época muy freudiana y él de alguna manera marca que la relación amorosa y no el sexo están en la base sobre las que forma la vida social, y es en perturbaciones de esa vida de relación emocional en que encontramos el origen de la psiconeurosis. La psicología de Sutis es especialmente y fundamentalmente social. Siguiente. Es ahí, siguiente, que se destaca esta frase que la toma, y yo creo que es el inicio del pensamiento de Bowlby sobre el apego. Dice, la necesidad biológica de alimento puede ser fisiológicamente presentada en la mente del bebé no como un conjunto de necesidades orgánicas y privaciones potenciales, hambre, saciedad, sino como un placer en una compañía reactiva y como correlato de disconfort por la soledad y el aislamiento. Es la primera vez que se incorpora que elementos fisiológicos van a condicionar comportamientos sociales y que están por debajo de la propia naturaleza humana. Siguiente. Y ahí dice, la seguridad procede de los contactos sociales. En esta fuente que encontré, que es un libro de la Wellcome Foundation, el que había subrayado era John Bowlby en 1937. Acá está claro que la inspiración psicológica del apego surge de estas lecturas primordiales de Bowlby, que encuentra razonabilidad en que es el proceso fisiológico de acercamiento el que inicia las relaciones sociales. Esto es un centro para mí de lo que vamos a intentar transmitir. Siguiente. Y es ahí donde empieza a aparecer la literatura del siglo XXI. En el 2007, en la revista Science, un grupo del Max Planck Institute, liderado por Hermann y Tomasello, y sepamos que el Max Planck es el instituto que tiene mayor número de premios Nobel en toda la academia internacional. Y ellos lo que hacen es comparar el comportamiento a los 2 años de niños, orangutanes y chimpancés. Y en la parte de razonamiento encuentran que desarrollan capacidades similares. Por ejemplo, saben que es adelante, atrás, que 2 es menos que 4 y más que 1. Y es en ese razonamiento nos parecemos muchos a esos primates. Siguiente. Pero cuando se les ponen pruebas que requieren cooperación, por ejemplo, estos 2 orangutanes intentando obtener el alimento, solo pueden acercar la banana si los 2 tiran de la cuerda a la vez, porque si uno solo tira de la cuerda, la caja no se acerca. Entonces tienen que tener noción de lo que está haciendo el otro para que el ejercicio pueda tener éxito. Siguiente. En cambio, en los humanos, cuando tienen que hacer una tarea, uno mira al otro. La cooperación durante una prueba implica una vinculación social superior. Y es así, siguiente, que en las destrezas sociocognitivas, anterior, por favor, ustedes verán que si bien no se habían separado en razonamiento, a los 2 años el humano se separa de los primates por sus habilidades sociocognitivas. O sea, vuelve a aparecer, más allá
de la teoría la demostración que el humano es un ser primordialmente y avanzadamente social. Siguiente. Se comparte y se comparte siguiente, en poblaciones primitivas también. Siguiente. Eso hace que tengamos que centrar nuestra presentación para entender el cerebro parental y la crianza y la condición parental como dos elementos unidos. No hay, no, y ni va a haber nunca crianza si no hay cooperación. Tienen un momento muy oportuno, siguiente, en una publicación que hace esta persona que está observando como primatóloga los lemures en la India y preocupándose por qué había infanticidio. Esta investigadora se llama Sarah Blaffer Hrdy y en el año 2009 publicó una teoría que dice que la protección del recién nacido y del lactante en los primates tiene un componente progresivamente cooperativo que es mayúsculo en los humanos. Siguiente. Es así que entiende que el desarrollo de la intersubjetividad y nuestra condición hipersocial tiene una explicación desde la antropología por la evolución de un grupo de primates, bonobos, hacia una condición cada vez más condicionada en la evolución por el hecho de que muchos críen a uno. Siguiente. Ella escribió el libro Mothers and Others, significando que además de las madres hay muchos más que contribuyen a la crianza. Siguiente. Siguiente. Esta es la mayor diferencia de nuestros ancestros con nuestros antecesores no humanos. Para engendrar es imprescindible un hombre y una mujer, pero para criar se necesitan mucho más. Y llama a esto los alloparents. Siguiente. Y demuestra que en tribus primitivas, que es el mejor momento de estudiar qué es lo que nos precedió, ir a las tribus de los que todavía mantienen las condiciones de individuos que viven en forma nómade, y ahí entonces ve, por ejemplo, que los bebés de los San y los Hasda son sostenidos en el 25-30% por alomadres, o sea que no es la madre la que lo sostiene, sino alguien. Ahí está la abuela que le masajea, remodela la cabeza deformada por el parto. Y esta es una investigación del 2005 que contribuye al centro de lo que estamos intentando presentar. Siguiente. También algo que es muy significativo, y acá entre lemures, macacos, gibones, chimpancés y humanos, lo que ustedes ven que los años de vida son obviamente crecientemente superiores hacia los humanos, pero que esa vida solo en los humanos está incrementada después de los 50 años, la etapa sedicente reproductiva, o sea, la de concebir y engendrar y parir, por un periodo que es posgestante. Y se sostiene que ese periodo posgestante es debido a la escasa autonomía de la cría y la incapacidad de la madre por sí misma de hacerlo, por lo cual requiere que otras mujeres o varones en su entorno tengan disponibilidad para conseguir alimento y para ayudar en la cría. Y esa condición que tienen los humanos de extender su vida aparentemente no reproductiva, y voy a decir ya que, no es que es reproductiva porque hay una reproducción postnatal que es la reproducción de la condición humana, o sea, la reproducción de la condición social, que requiere que estén los dos afuera, pero que ambos interactúen. Y esta condición en medicina reproductiva no aparece en los textos de obstetricia ni en los de pediatría. Siguiente. Siguiente. Ya va a venir. Problema. No. Natalia está forzada y viene muy bien. No, Sigue yo soy el que estoy.
¿Sos Está tú, compartiendo Mario. Mario? No pasa. Si vuelves al anterior. No, se trancó para adelante y para atrás se trancó. Ahí estamos. Bien. Muy bien. Hasta acá llegamos con tres observaciones. La primera, que se acabó el tema de la mortalidad como el tema central. La segunda, que la psicología nos dice que hay apego y que es una función necesaria. Y la tercera es que esto es cooperativo. Entonces vayamos a lo nuestro, 1970, con Luis, con Miguel. Quiero decir que empezamos a encontrar en alguien que hizo investigación en servicios de salud que la separación al nacer tenía que ser cuestionada y que se podía iniciar un cambio. Y este es el primer trabajo, lo pueden leer en cualquier momento, no me voy a detener, en el cual Marshall Klaus y John Kennel decidieron poner un grupo experimental de madres que quedaban en las primeras horas con su bebé al lado, luego eran llevados en ese momento a la sala de recién nacidos y las observaran al mes y veían que la proximidad de la madre al mes de vida con su bebé era proporcional al tiempo que habían estado juntos en las primeras horas. Decidiendo desde ese momento que algo pasaba, y habló de la palabra bonding, apego, attachment, entre los recién nacidos cuando eran puestos en condiciones naturales que no eran las hospitalarias que los separaban. Siguiente. Es así que Marshall Klaus escribe en el 72 un libro que tiene una peculiaridad que nos entusiasmó más allá de la pedagogía, y era que tenía un capítulo séptimo en un libro de cuidado del recién nacido de alto riesgo, que hace 50 años el capítulo decía el cuidado de los padres. Y se sorprendía él de que no se pudiera eliminar la separación y puso ese dibujo en su libro en el cual todos miraban al bebé desde la ventana de la nursery y las enfermeras lo mostraban. Dibujo que hizo Claudine Amiel Tison, la hermana de la neuropediatra. Siguiente. Este es mi homenaje a Miguel. Yo también me reitero las palabras de Luis, pero quiero decir que en este tema, Miguel Larguía, en la maternidad Sardá, en su programa centrada en la familia y su residencia de madres, fue motivo de que Klaus y Kennel escribieran en su capítulo El paradigma perinatal, es necesario un cambio, y destacaran, junto con Miguel, que fue parte de la autoría de este trabajo, destacaran el trabajo que Miguel y el grupo de la Sardá estaban realizando y difundiendo en América Latina en la década del 80. O sea que mi mejor homenaje a él es recordar que en este tema la bibliografía y de los propios autores que iniciaron esta trayectoria le reconocen a Miguel el pionerismo. Siguiente. Pero ahí se trataba de algo que empezaba a verse. Marshall Klaus, además de decir que había que cuidar a los padres, empieza a encontrarle al recién nacido una característica que no tenía que ver con la función pulmonar que él había estudiado y el surfactante que él había investigado en laboratorio de fisiología en California, sino que empiezan a hablar del niño muy interesante, The Amazing Newborn, aquel que asombraba. Y en ese libro, él empieza a destacar las características del recién nacido. Y quiero ya para empezar, ya que lo estuvo en la publicidad de esta conferencia, que voy a enfatizar sobre todo en que el recién nacido, además de ser maduro para respirar y para comer, es hipermaduro para una función que nunca le reconocimos. Es un hiperseductor, agobiante y adictivo. Y eso es por eso que los humanos
tienen en la evolución esta predilección por ese individuo tan cautivador, que tiene su mayor madurez está en atraer y hacer disponibles a los adultos. Nada más importante que permitirle ejercer esa función de atrayente de adultos para que lo cuiden. Y por ahí va mi presentación. Siguiente. Obviamente, en esa época teníamos palitos para entenderlo. Nos gustaban los recién nacidos como cualquier ser humano. Especialmente a los humanos les gustan todos los recién nacidos de todas las especies, les atraen, pero además había algo que deslumbraba y que era esa capacidad que parecía que el recién nacido imitaba a quien hacía a quien estaba, o sea que se enganchaba rápidamente en una relación social porque imitaba a aquel que lo estuviera sosteniendo. Y este precioso estudio de Tiffany Field, publicado también en la revista Science en 1980, muestra que si a una modelo se le dice que haga un guión de gesticulaciones, pero ella no ve al bebé, quien filma al bebé y no ve a la modelo puede anticipar lo que la modelo hizo, porque si el bebé imita, solo mirar al bebé permitiría saber lo que la modelo hizo. Y estas son las tres imágenes de lo que pasaba. Si la modelo hacía una sonrisa y uno veía al bebé sin mirar a la modelo y el bebé hacía una sonrisa, tenía que suponer que la sonrisa había sido presentada por la modelo. La siguiente. Lo mismo en la sorpresa y lo mismo, la siguiente, en la tristeza o la preocupación, o el puchero que le decimos. Y cuando hizo el análisis, mostró, siguiente, que con mayor frecuencia, cuando el bebé tenía las comisuras separadas, la modelo había hecho una sonrisa. Cuando el bebé tenía los labios fruncidos en mayor frecuencia, la modelo había hecho una mímica de tristeza. Y cuando el bebé estaba con la boca abierta de sorpresa, la modelo había propuesto una sorpresa también al recién nacido. O sea que esto fue lo primero que entendimos, y que el recién nacido, además de ser muy atractivo, tenía comportamientos muy atractivos porque era capaz de imitar. Siguiente. De esto empezó muchísima investigación, y quiero mencionar que Brazelton y Aidelis Olds y gente que estaba en Boston estudiando empezaron a encontrar que el bebé y la mamá tenían sincronías o ritmos más que sincronías en la pantalla. Cada vez que se le filmaba había un ritual de acercamiento, alejamiento, de enganche y desenganche, que fue motivo de empezar a mirar el desarrollo neurológico del recién nacido, no como neurodesarrollo, sino como comportamiento. Neurodesarrollo tienen todos los vertebrados. El humano tiene comportamiento humano. Por eso esto debe llamarse desarrollo humano. Siguiente. Y acá vamos a intentar mostrarles lo que yo hice en mi postdoctorado con el doctor Klaus. Fue filmar madres con recién nacidos y observar comportamiento. Si tú apretás esa teclita ahí, tiene que haber movimiento. Aprieta ahí. Ahí está. Y tiene que haber sonido. Lo que estamos mostrando. El sonido no sale, yo no lo escucho. Y sale, perfecto. Bien. El sonido lo que muestra es que la madre está en permanente diálogo, donde le pone al niño, aunque no hable, el llanto como contraparte de un pseudo diálogo imaginario, y inhibe la frustración del niño, que es un individuo que además podríamos decir de rápida frustración, y la madre tiene la condición de rápido alivio. Siguiente. Esta madre hace algo muy peculiar, y es que llega a poner en este diálogo imaginario, en voz de falsete, la voz del recién nacido, como si ella lo expresara en su voz porque el bebé no puede, casi como un ventrílocuo. Esta otra madre
lo puse en una diapo primero y después vamos a poner la diapo anterior. La anterior. Quiero decir que esta madre le habla y magnifica lo que escucha de la respiración. O sea que las madres están sintonizadas en los elementos fisiológicos, como decía Suti, para que el satisfacer esos elementos, estar atenta a esos elementos, permita ingresar al mundo social de la relación y del confort de ambos. Y esta madre comenta que el niño tiene una respiración simpática y él se siente algo que nunca nada observamos cuando estamos en alojamiento conjunto, porque este niño tiene un pequeño micrófono solapero que aumenta para nosotros el ruido que la madre oye, que son ruidos respiratorios y de succión. Siguiente. Mostralo. Bien, con todo este material lo que hicimos fue un libro donde describimos las interacciones comportamentales y quiero destacar, porque en ese momento lo único que hicimos fue describir que había mucha interacción de todas esas observaciones, que fueron 30 madres filmadas, y quiero destacar que una de ellas, siguiente, ahí la ven en rojo, es las sincronías. Por eso es que voy a presentarles esta madre y miren la sincronía entre la succión y respiración y los movimientos de la madre. Esto es muy importante porque esto lo hicimos hace 43 años y no teníamos idea de qué importancia podía tener un fenómeno de biología sincrónica. Ven que es casi como un metrónomo. El niño hace ruidos y la madre se mueve al ruido de los niños. Cualquier psicoanalista diría que ese niño está moviendo con su boca el mundo entero. Pero vamos a no hacer interpretaciones. Alcanza con eso. Ahora sí quiero entrar en cerebro parental, porque cerebro parental fue muy estudiado como la matriz biológica de por qué animales altriciales, aquellos cuyas sus crías son muy inmaduras, tienen un comportamiento obsesivo de crianza hasta que esas crías tienen autonomía. Un animal de experimentación son y siguen siendo las ratas. Y yo lo que quiero decir es que todo esto empezó con trabajos de hormonas, tratando de ver qué hormonas determinaban el comportamiento maternal. Hoy en día sabemos que hay algunas que sí, pero que no son exclusividad de la madre, sino que son detonadas por el recién nacido en quien lo cría. Así la oxitocina puede aparecer en el varón que cría y el recién nacido puede determinar bajar los niveles de testosterona del varón que lo cría. Es decir, todo eso hormonal. Jay Rosenblatt fue el padre de esa investigación y si ven este video, que es igual que los otros, tienen que apretar la tecla para... Ahí está. Van a ver que si se le impide a la rata entrar, hace todo el esfuerzo para llegar a la cría, ¿sí? Si se le pone la opción a una rata que haya sido cocainómana, o sea, preparada para hacerla adicta, y se le ponen crías, va hacia la cría y no va hacia la droga. Estos túneles y estas condiciones de paradigma permiten entender cómo es el comportamiento maternal en los mamíferos altriciales inferiores. Siguiente. Pero el siglo XXI, y miren que esto es 2004, ya hace 20 años, con el paradigma de mujeres expuestas a imagen de un hijo propio o ajeno, se hizo el primer estudio de resonancia magnética funcional mostrando que en el cerebro maternal se activan áreas, y ustedes ven las áreas amigdalinas activadas en mayor intensidad por la imagen del hijo propio. O sea que a la madre el cerebro se le activa a tal punto que eso se puede ver por resonancia funcional magnética. Siguiente. Y ustedes ven que el rápido desarrollo del cerebro parental inmediato al nacimiento muestra que hay mucho más actividad a las 2 y 3 semanas
y que se incrementa a los 3 y 4 meses. Si ustedes a cualquier mamá, mujer primigesta, le preguntan si el primer día sabe cómo cuidar a su hijo, va a elegir entre un pediatra, otra madre, una enfermera, a cualquiera con capacidad de hacerlo. Al mes, nadie le puede superar. En un mes, a la madre primigesta se le genera la capacidad que no tenía en una rapidísima evolución que se ve también a nivel de la actividad cerebral en las condiciones que estábamos diciendo de actividad generada por su propio hijo. Mayor actividad de áreas corticales, de hipotálamo, asociadas a motivación maternal, y el aumento se asocia a la percepción positiva del bebé a las 2 a 4 semanas. ¿Sí? Todo esto no es solamente en la actividad cortical, sino que también en estructuras cerebrales hay una pruning, o sea, una poda neuronal que reduce el tamaño de la sustancia blanca vinculada a la condición de nacimiento y crianza. Siguiente. Y ustedes van a ver que esta actividad, que también se mide por actividad de la sustancia blanca, está hoy en día en publicaciones del 2017, y es la reducción esta se provoca a tal modo siguiente, que esa reducción, ese cambio, se mantiene por 6 años después del parto. Y esa situación de cambio del cerebro nos va llevando de la mano a decir que cuando nace un bebé se desarrolla, además del cerebro humano que va a ir incorporando, un cerebro parental en red con ese bebé. Siguiente. Decíamos que cuando nace un bebé, nace una madre. Siguiente. El bebé estimula y activa el cerebro parental. Y esto es muy contrario a lo que aprendimos, que nos decían que cuando nace un bebé hay que estimularlo. Y hoy en día sabemos que cuando nace un bebé hay que permitirle que ejerza su máxima condición madurativa, que es estimular y hacer encender el cerebro parental en quienes lo cuidan. O sea que es el niño el que estimula cuando es recién nacido a los adultos. Siguiente. Ahora viene la noticia que para mí fue la más importante y reveladora, generada por Ruth Feldman, que sigue produciendo en estos últimos 10 años enormidad de evidencia sobre este tema, y es que ella intentó un experimento y lo llevó a cabo, que es solo posible en esta época y antes no lo era, y es ver qué pasa con padres homosexuales, parejas, que crían un bebé que fue engendrado por una madre que fue la sustituta y que les entrega el bebé al nacer. La medición de la activación de las amígdalas en una mujer que engendró y crió está en la columna rosada. Siguiente. La de un padre que no engendró, obviamente, pero que crió en forma continua, tiene la misma intensidad que la de una madre que crió. O sea, la siguiente. Y un padre que no crió tiene menor actividad de la sustancia, de las amígdalas, que son un área emocional que se activa cuando se ve la imagen de su propio hijo. Esto lo que abrió es a que la crianza no tiene género, o sea que es una condición reproductiva que está plásticamente presente en todos los adultos, varones o mujeres, que crían, a diferencia de los gametos, a diferencia de la concepción, ya sea natural o in vitro,
A diferencia de engendrar, que requiere un útero y una actividad intrauterina, engendrar es una condición postnatal con plasticidad en la cual el varón puede tomar una condición de crianza, digámosle, maternal. Siguiente. ¿Sí? El bebé estimula y activa el cerebro disponible. Siguiente. Cuando nace un bebé, nace un padre. Y por eso pasamos de hablar de familia biológica, que son quienes conciben y engendran, a familia biológica, que son también los que crían, porque hay una biología de la crianza. Antes se decía que la segunda etapa era nurture, era crianza, y estaba la naturaleza y comparativamente de un lado y la crianza del otro. Hoy en día, siguiente, sabemos la naturaleza de nurture, the nature of nurture. O sea que sabemos que criar es una función biológica. Por eso cuando uno dice un padre adoptivo y una familia biológica, hoy en día habría que decir una familia que engendró o una pareja que engendró y una familia que crió. Ambas son biológicas. Siguiente. Bueno, y esto entre los nómades se ve, obviamente los acas son pigmeos que los varones están muy involucrados en la crianza. Siguiente. Y esto es muy interesante para hablar de la plasticidad, que es que según el ámbito familiar de la madre, entre los acas recolectores, si la mujer tiene el hijo en el ámbito de su familia, el tiempo de ayuda de otros es 72% para las mujeres de esa familia. Él dice que sintió una frenada, pero nada más. Y bueno, y el que miró y solo un Cierren los 2% para el padre biológico. No, dice que Patricia no, Araujo, cierre los micrófonos. Un minuto, José. Patricia Araujo, cierre el teléfono, cierre el micrófono, por favor, Patricia Araujo. Bien. Si era alguien que vi. Si el ámbito de donde el niño nace es en el ámbito de la familia del padre, ahí la plasticidad hace que, siguiente, el 61% de las tareas las haga el padre que engendró y el resto los hermanos y las mujeres menos. O sea que las familias se adecuan en la cultura acá al ámbito para que quienes tienen que ejercer puede ser el padre biológico que engendró o puede ser la familia de la madre. Esto habla de la plasticidad humana. Siguiente. Y quiero decir que toda esta plasticidad no es un trabajo gratuito, no es virtuoso, no es porque uno diga que lo tiene que hacer o porque las hormonas lo cambiaron. Hay en el medio dopamina. El apego humano durante la crianza moviliza dopamina en la red emocional del cerebro parental. Cuanto más sincronías en la interacción de vocalizaciones, más respuesta de dopamina. Y acá le doy sentido a lo que hace 42 años observábamos en esa filmación, que son las sincronías entre la madre y el niño, que son sincronías que generan placer. Se libera dopamina. O sea que conocemos la bioquímica de los receptores que funcionan dándole satisfacción al esfuerzo, la tarea, lo que decimos nosotros, el hiperseductor agobiante. Al agobio siempre está la recompensa. Y decía Uden, el obstetra del cual hablábamos, que de las preocupaciones que un recién nacido trae, el propio niño es el consuelo. De Jean-Luc Ilcos, l'enfant est le suprême consolateur, decía. O sea que el niño le trae el consuelo a ese agobio. Siguiente. Y ahí lo tenemos al tierno. Ahora, no todos están en estas condiciones. Vamos a ver, siguiente. Un ejemplo, siguiente, de qué pasa en la adversidad temprana. Cuando esto, que es tan natural, se magnifica al punto de ser un orfelinato. Y ahí están los niños que nacieron en la época de Rumanía con Ceausescu y que las familias no los podían criar y los entregaban al Estado.
Siguiente. Bueno, alcanza con saber que hay muchos estudios de estos niños y ustedes pueden ver que los niños que fueron adoptados se diferenciaban de los no adoptados y de controles por el tamaño cerebral. Obviamente había una lesión física por la ausencia de esa incapacidad de generar el vínculo social inicial. Siguiente. Y aún en los que estaban bien alimentados, eso, si había habido una prolongada separación de personas que cuidaran individualmente a ese niño que no había sido adoptado, el daño era el mismo. Y esto también fue publicado, como ustedes verán, en el 2012. Pero lo más importante que les quiero contar, acortando los tiempos de la presentación un poco, siguiente, es que hay un estudio crítico que nos muestra los tiempos en los cuales esta ausencia de estímulos biológicos al cerebro del adulto que cuida y del recién nacido que tiene que tener a alguien disponible, producen daños permanentes en la salud mental. ¿Cuánto es el tiempo? Y ahí ustedes verán que un equipo liderado ni más ni menos por Michael Rutter, uno de los principales psiquiatras infantiles ingleses, estudió a esta cohorte de niños rumanos en condiciones que habían sido adoptados por familias inglesas tempranamente o tardíamente, y lo comparó con niños que fueron ingleses adoptados por adopción directa inmediata. Y en ese sentido tuvo 62 niños ingleses de adopción directa, 57 rumanos que pasaron menos de 6 meses en una institución y 98 rumanos que pasaron más de 6 meses en una institución. Y se hicieron evaluaciones a los 6 años, 11 años, 15 años y como adultos jóvenes a los 22 años. Y miren las diferencias que hubo. Siguiente. En rojo, los que estuvieron más tiempo en el orfelinato. Y ustedes pueden ver que la frecuencia de autismo, de vínculo social desinhibido, que es una característica de relación con adultos que no distingue entre los próximos y los ajenos. El déficit cognitivo y la inatención e hiperactividad se manifiestan mucho más en los que estuvieron más de 6 meses que en los que estuvieron menos de 6 meses o que fueron adoptados en forma directa. Esto significa que lo que pasa en esos primeros 6 meses es definitivo. Y no voy a entrar porque esta es una publicación que está en el Lancet, todos la pueden leer, pero es el único estudio que muestra un experimento que no se puede repetir, que es comparar niños en diferentes condiciones de crianza. Los que no tuvieron condiciones de crianza individualizada o demoraron en tenerla, tuvieron daños perpetuos. Siguiente. Siguiente. Y esto también en esa serie se mostró que los meses de deprivación también afectaban el tamaño del cerebro morfológicamente. Siguiente. Y ustedes recuerdan a esta madre, y lo que estamos hablando es que estas caras que no vemos, pero 2 cabecitas que están ahí, no son cerebros separados. No hay uno estimulando al otro, hay 2 estimulándose entre sí. El desarrollo humano requiere una red parental de cerebros y activaciones en ambos. Siguiente. Es así que Ruth Feldman midió la actividad cerebral en 45 padres a los estímulos de su bebé, observó las sincronías y los evaluó a los 4 años, tratando de, siguiente, de entender por qué esto que pasaba en el periodo que nosotros vimos, dale
dale un poquito de actividad a esa al bajo, ¿sí? Para recordarlo, que esto que no le dábamos importancia, ¿con qué se asocia esto en la vida del bebé? Y acá hay varias redes que se están uniendo para generar en ambos cerebros algo que es la plataforma para no perder capital humano. Siguiente. Y ustedes verán que ya la red se ha ido ampliando y no solamente hay aspectos de emotivos, hay aspectos subcorticales que tienen que ver con la emoción, con la empatía, con imágenes de espejo, el mirror image, con la comprensión, con la regulación de... Y todo esto puesto en una computadora que analiza y ve cuánta actividad se desarrolla, permitió mirar cerebros que estaban con baja actividad y cerebros que estaban con alta actividad. Los que tenían más sincronías tenían más actividad. Y veamos algo que para la pediatría es central. Siguiente. ¿Qué pasa con estos bebés cuando llegan a los 4 años? Si miramos simplemente, miramos el origen a los 6 meses, mirando los comportamientos y la red neuronal parental. Y van a ver que los comportamientos en la guardería dependen de esa actividad inicial. Siguiente. Y ustedes van a ver que la actividad subcortical alta tiene más afectos positivos en las pruebas que se le hacen a los niños de componentes socioafectivos en la guardería. La empatía y el espejo también, cuando es alta, tiene resultados vinculables con afectos negativos y finalmente también en comprender el estado de ese niño, la respuesta que fue registrada a los 6 meses del cerebro parental, cuando hay alta actividad, también se diferencia. En resumen, para hacerlo bien claro, el bebé logró estimular a los padres y mantener una red neuronal que a los 6 meses es predictiva de su capacidad social en una guardería. Siguiente. Y esto, hay una teoría que a lo largo de la vida, esa condición de interacción se mantiene hasta la vida adulta, preservando la salud mental. Para leer esto en detención, tienen que ir también a Ruth Feldman, que es la investigadora de la Universidad de Tel Aviv, que nos ha ilustrado con la capacidad de la predicción que tiene la red neuronal parental y su desarrollo, que había sido hasta ahora invisible para nosotros, en la preservación del capital humano del recién nacido, que lo desarrollará en la medida que haya adultos disponibles. Siguiente. No en vano, una buena observación, como hacía Boudin, le permitía decir que las madres separadas de sus recién nacidos pierden todo su interés en ellos, especialmente las que no pueden amamantarlos y cuidarlos. Un cierto número de madres abandona a aquellos cuyas necesidades no pudieron satisfacer y por los que perdieron todo interés. Vean que este obstetra del siglo XIX, que cuidaba recién nacidos en incubadoras, vio que la separación perdía la condición de estimular el cerebro parental en las madres y que ellas perdían interés. Sabia observación clínica. Por lo tanto, quiero terminar diciendo, siguiente, que no podemos mirar la niñez temprana sin ver la parentalidad. Vamos para atrás. Porque temprano es muy temprano para ambos. Temprano es invisible. El siglo XXI corre la cortina. Temprano es muy breve. A los 6 meses ya es definitivo y desde el primer día se va perdiendo. Y temprano es para siempre, porque las consecuencias
en las más graves separaciones son perpetuas. Así que por ahí termino y espero que hayamos llegado en tiempo al final. Muchas gracias, Mario, por pasar los No, tiempos. gracias a vos, excelente. Me gustó, pero la verdad es que yo no estoy para opinar acá, así que están nuestras invitadas, Natalia o Carmencita. ¿Quiénes quieren empezar, por favor? Bueno, hola, buenas tardes a todos. Realmente, doctor, ha sido una presentación tan importante para nosotros porque uno ha visualizado todo el devenir del conocimiento de estas relaciones tan importantes que uno en el día a día se encuentra. La verdad que es cierto que hay una transformación cuando uno tiene la oportunidad de estar frente a un niño, cuando uno tiene la oportunidad de ser madre o padre. Mi pregunta sería en relación a qué experiencia tiene usted o qué nos puede decir en relación a lo que ocurrió en pandemia, donde esos padres se encontraron la mayoría solos, sin un acompañamiento, un soporte familiar, y en aquellas situaciones que la mamá cursa un cuadro de depresión. ¿Qué sugerencias o qué experiencia nos puede transmitir? Bueno, la experiencia es que se hizo el experimento mundial más grande que jamás se podía haber hecho, que es simultáneamente generar un grupo prepandémico y otro intrapandémico, el prepandémico con poca disponibilidad parental de varones y el pospandémico y el intrapandémico con mayor disponibilidad. Y seguramente mirando esos niños en el futuro tengamos una idea si eso, y mirando esos padres, si eso tuvo algún impacto positivo. El hecho de no disponer más que eso y quitarle los abuelos, en la situación inicial que hablábamos de que son muchos los necesarios, eso puede redituar en que haya aspectos positivos y negativos. Y con respecto a la depresión, que es un hecho muy vinculado en nuestra sociedad a los embarazos no intencionales, que cada vez son más, y algunos terminan en una terminación voluntaria, pero otros siguen sin tener las previsiones para criar, de la misma manera que muchos postergan por no tener las condiciones para criar, porque para criar hay que tener disponibilidad. Y en esa situación, la depresión es una situación de no disponibilidad. Les sugiero leer un libro que escribió una que se llama Down Came the Rain, que es un libro que muestra que la depresión sin ayuda, si alguien que esté al lado mostrando a ese bebé y estando ese bebé en una situación de transición hasta que la madre repare su condición, es una situación sumamente frecuente y triste en la cual ese niño la mayoría de las veces no percibe el estímulo, y los adultos no perciben el estímulo que él está emitiendo y por lo tanto esa condición humana se va perdiendo para pérdida sustantiva también del bebé. O sea, los niños de madres deprimidas tienen menores oportunidades de mantener la potencialidad de salud mental. Muchas gracias. Natalia. Buenas tardes. Bueno, gracias a todos los que se sumaron. Yo les leo 3 líneas brevemente de lo que yo pude ir pensando mientras José Luis nos compartía y de lo que había pensado de previo, y finalizo con una pregunta. Cuando fui convocada pensaba en este proverbio africano de que para poder criar eh, hace falta, para poder criar un niño hace falta una tribu, ¿no? Yo decía, bueno, ya Margaret Mead en 1920, entre 1920 y 1930, venía a contarnos en sus investigaciones etnográficas que el primer signo de civilización era un fémur fracturado y sanado, que había requerido que alguien se quedara al cuidado de ese sujeto para que no muriera de hambre mientras sucedía. Entonces yo realmente celebro que hoy el doctor nos venga a contar además que hay elementos fisiológicos que condicionan el comportamiento social humano, que celebro que hoy en resonancia magnética funcional podamos ver, como el doctor nos contó, la respuesta emocional de la amígdala, que hay cuestiones que para nosotros desde la psicología eran hechos clínicos u observados.
pero que hoy tienen una respuesta orgánica que ustedes pueden reconocer desde su ámbito. Yo entiendo que todos debemos ser ahijados, todos debemos ser adoptados por nuestros cuidadores, y para esto hace falta promover un montón de cuestiones, licencias laborales adecuadas para poder ejercer ese tiempo de cuidados, tiene que haber otros brazos dispuestos. Tenemos que ser sujetos que no solo seamos vistos como productores, hay que reconocer e indagar, como decía el doctor, la disponibilidad psíquica vinculada al deseo, ¿no? Hay deseo aquí para poder alojar a este niño. Debemos reconocer en la preconcepción psíquica de este niño también cómo fue pensado, cómo fue deseado por esta familia, favorecer el vínculo temprano, y temprano es temprano, diría el doctor Díaz Rosselló, y favorecer también la salud mental materna y paterna para que puedan desarrollar también esta función. Es decir, que hoy entiendo un poco más, me voy entendiendo un poco más por qué mi abuelo paterno, sin haber tenido ni siquiera un lazo sanguíneo conmigo, pudo ser un poco mi madre también. Yo entiendo que los hitos de la vida son el inicio y el fin y se hacen con otros. ¿Usted, doctor, considera, además de que se cría con otros, que también, desde mi lugar de psicóloga que trabajo con familias en duelo, se lo pregunto, ¿también se duela con otros? Sí, muy interesante tu mención de Margaret Mead. No sé si tú conoces que Margaret Mead tiene un libro que se llama Mothering the Mother, amadrando a la madre. O sea que el hecho, y yo ese libro lo tengo porque era de la biblioteca de Marshall Klaus y me lo traje, porque él en un libro sobre las doulas que escribió, le puso ese nombre y yo le dije que estaba copiando a Margaret Mead, porque en el caso de los hospitales, cuando la familia no está disponible, él proponía que hubiera alguien que se quedara al lado de la madre. Es decir, esta función plástica que todos tenemos de acompañar el proceso y ayudar a la madre, no quiere decir sustituirla, pero sí puede ser tener funciones similares, y en el caso de extrema proximidad, como es una pareja que cría un hijo, pueden ser funciones similares en el sentido que el niño estimula a todo su entorno. Y esa plasticidad, que es lo que yo quería rescatar, es porque nosotros en salud reproductiva nos preocupamos muchísimo por todas las condiciones antenatales, pero no nos preocupamos y tratamos muchas veces, mirando la función profesionista, de acercarnos en un consultorio a intentar resolver algo que es 24 horas al día de disponibilidad. Nosotros inventamos para neonatología el cuidado intensivo de los prematuros, pero los niños de término también requieren un cuidado intensivo de 24 horas al día, a veces de una o dos personas que se turnan. O sea que hemos hecho casi que lo que se dice en medicina un escotoma, es decir, un lugar ciego donde no vimos las necesidades fisiológicas y las condiciones de necesidades sociales que reproducen al verdadero humano, que es no solo el que respira, no solo el que se nutre con el alimento, sino el que tiene capacidad de interactuar. Por eso, esto que tú dices, sí, hoy en día, cualquier condición de acercamiento, sea quien sea, la naturaleza tiene para ese niño, y ese niño se encarga de atraerlo a alguien que le garantice las primeras etapas de seguridad, que son la base de la salud mental. Muy bien, extraordinario. José, hay muchos saludos y realmente te felicitan por la presentación. Está Gonzalo Mariani, la doctora Silvia, la doctora Cristina Ocio, la doctora Silvia García, hablando esto de la terapia intensiva, dice que excelente presentación. Mi pregunta es, ¿la red parental en el nacimiento de un recién nacido prematuro extremo?
Bien, paciencia. El recién nacido provoca, es menos atractivo un prematuro que un niño de término, porque tiene mucho más capacidad de interacción. Pero el humano es piadoso. El humano que está cerca se siente disponible y el vínculo hacia ese bebé se está dominado por lo que el bebé puede producir en ese adulto, ya sea la madre o sea la enfermera. Y recuerden muy bien, y porque está en el libro de Klaus del 72, que Marshall Klaus decía que la enfermera que cuida a un prematuro hace un duelo cuando se va de alta, porque pierde un vínculo muchas veces que se generó por esa atracción que el niño produce en ella y la capacidad que ella tiene de confortarlo. Ese confort que ella le da al bebé repercute en ella. La lástima es que a veces esto en las situaciones organizativas, y vuelvo a reiterar el hecho de Miguel Larguía, que permitió que las madres residieran en el hospital, porque esa residencia les permitía estar cerca, y él decía, no hay mejor monitor que una madre al lado. Ese monitor quiere decir que es una persona que está viendo señales, es la señal bioeléctrica o la señal comportamental del recién nacido, también se graba en el cerebro de la persona que está al lado. Larga tarea para nosotros, casi 50 años de prédica Así es. y no se José, consigue, pero se va a esto conseguir. se va a conseguir. Ahora esto, Cristina Ocio, la jefa de Otamendi, nos Sí, sé pregunta, quién es. dice, excelente presentación. Pregunta, dice, ¿hay información qué sucede con el cerebro parental de mujeres subrogantes y donantes de adopción? Bueno, es muy interesante lo que ella dice, no tiene que ver con cerebro parental, tiene que ver con porque ellas no están expuestas al recién nacido y por lo tanto, una vez que se les aleja el recién nacido, eh, no es lo mismo que cuando el recién nacido permanece después del nacimiento. Pero sí me parece, Cristina, que quiero hacer una observación. Se está viendo en estudiantes universitarias ahora graduadas y personas ya en la década de la cuarta década, por arriba de los 30 años, que han sido donantes ovulares o donantes sustitutas por haber engendrado, que por razones que a veces es la pérdida de su propia fertilidad después de ese tiempo, no tienen la oportunidad de tener hijo propio y les genera una enorme conflictiva emocional e intentan ir a ver y retener algo de lo que ellas engendraron, puesto que les queda esa insatisfacción de no haber podido criar. Es decir, hay toda una bibliografía sobre el hecho de las consecuencias adversas para aquellas madres donantes que no pudieron luego tener hijos de alguna manera de crianza propia. Bien, la última de una puericultora, la última que vamos ya a leer, agradeciendo la participación de Natalia, de Carmen, disculpándonos por todos los inconvenientes técnicos que han sido producidos por algunas razones climáticas, inclusive Luis se le cortó la comunicación y tuvo que dejarme, mandó un mensaje para todos, y decirle, una puericultora dice, respetar el encuentro mamá, bebé, papá, bebé, darles tiempo, dejar que se conozcan y reconozcan como familia. Acompañar como profesional, como equipo de salud, respetuosamente estar a disposición, pero sin invadir. Qué lindo e interesante, tan simple y a la vez tan difícil que todos seamos conscientes que podemos ser facilitadores en vez de inhabilitadores. Bueno, es un buen comentario. Cada vez uno se da cuenta que el tiempo
más importante es el tiempo en domicilio. Y es el tiempo de mayor soledad, a veces el de depresión, y el que hay que tener en cuenta. Permitime una brevísima anécdota. Una vez hablando con alguien que estaba en la promoción del tema de la función parental, y tenía una casa de venta de artículos para niños, juguetes y todo eso, le dije, ¿sabes lo que tienes que hacer? En el Uruguay se usa mucho el baby shower, que es los regalos que se le hacen a la embarazada para el día que tenga el bebé. Y yo le digo, poné en tus ventas, como baby shower, un calendario donde las amigas escriban qué días van a estar disponibles para ir a ayudarla. Es decir, porque en el hospital está lleno de gente, Sí, pero claro. cuando llega a la casa, Cuando ahí llega a la casa se borran todos. ahí es donde necesitamos que haya un calendario que diga, tales días viene fulana, me lava la ropa, me la plancha, me trae comida, me deja dormir mientras el bebé lo sostiene y lo pasea un rato, porque eso es función parental. José, ha sido desde tantos años que nos conocemos, desde aquella historia clínica perinatal, de tu visita a Salta, del surfactante y de tantas cosas que hemos compartido. Ha sido un placer tenerla a Natalia, a Carmencita y a personas importantes, digamos, del ámbito perinatal en Argentina. Me disculpo nuevamente por los trastornos, pero quiero decirte que esta grabación va a quedar para todos, va a quedar grabada, se va a subir al canal de Fundasamín y también de Saltaneo, y decirles que este espacio de coloquios perinatales nació ahora con un poco, hemos tenido que reanimarlo, digamos, al principio, pero después hemos tenido una fluidez fantástica de un maestro como es José, con tanta experiencia, y que siempre nos deslumbraba con sus presentaciones en los perinatológicos que se hacían en Argentina. Decirles que vamos a continuar con estos coloquios a partir de marzo, y el próximo coloquio será regionalización perinatal, que va a estar a cargo de Ana Esperanza, la doctora Ana Esperanza. José, un abrazo muy grande desde Argentina. Gracias a todos por estar, gracias por la paciencia y disculpen los inconvenientes, y el saludo de Luis. Abrazo, muchas gracias. 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 A todos. Muchas gracias.